Bienvenidos a Conoce a tu Candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto que nos beneficie como país. Conozcamos a los candidatos que nos acompañan. Vale recalcar que la ubicación y el orden de su presentación responde a un sorteo hecho previamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Harumi Miyashiro Oizueta, soy docente universitaria hace más de 5 años y estoy como invitada del Partido Popular Cristiano con el número 32 y busco que todos los ciudadanos nos empoderemos y participemos de la política. Un saludo para todos, soy Carmen Omonte, estoy postulando con el número 2 por Alianza para el Progreso, soy exministra de la Mujer, ex parlamentaria y espero trabajar por todos ustedes. Hola. Soy Luis Alberto Velarde, tengo 42 años de militante en Acción Popular, soy abogado de profesión, tengo un MBA, soy empresario del sector vivienda y construcción. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos. Ahora veamos atentamente cuál será la dinámica del programa para saber cómo se darán las intervenciones. Los candidatos intervendrán de la siguiente manera. Tendremos 2 bloques para abordar 2 ejes temáticos seleccionados previamente por sorteo y un tercer bloque cuyo tema será propuesto por un periodista invitado. Al inicio de cada uno de los bloques, los candidatos deberán responder preguntas que serán formuladas desde la calle, las redes sociales y por el periodista según sea el caso. Cada pregunta deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 1 minuto. Resueltas las preguntas, vendrá el debate. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos de exposición, dándole a los opositores la posibilidad de hacer preguntas, comentarios y réplicas de 30 segundos. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos dispondrán de 1 minuto para dirigirse a los electores. Explicada la dinámica, hacemos una pausa y retornamos para que usted y todos los electores puedan conocer de cerca a nuestros invitados, candidatos a parlamentarios en las elecciones del próximo 26 de enero. Estamos de regreso en Conoce a tu Candidato, listos para el desarrollo del primer eje temático, seguridad ciudadana. Veamos un informe especial al respecto. De acuerdo al diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la delincuencia es uno de los 2 problemas que más afecta a la ciudadanía, sobre todo en los últimos 10 años. Victimización está sobre el 28%, vale decir, de 100 personas hay 30 que han sufrido, ¿qué te digo?, actos delincuenciales. Cuando hablamos de percepción es más grave, pues se habla ya del 86%. Vale decir solamente hay 14 que dicen, bueno, a mí de repente no me pasa nada. Esto hay que revertirlo, pero revertirlo con dispositivos legales. Según el Informe Técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI, las denuncias más frecuentes sobre inseguridad entre los meses de enero y julio 2019 fueron 176.887 contra el patrimonio, siguen contra la seguridad pública 27.151, contra la vida, el cuerpo y la salud 26.545 y contra la libertad 18.561, entre otras. En Lima el mayor número de denuncias se registraron por el delito contra el patrimonio, lo que representa el 73,9% del total de casos. Cabe recalcar que en el Perú, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley número 27933, define seguridad ciudadana como la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. La función de los futuros congresistas es fiscalizar. ¿Qué es lo que deben fiscalizar? Lo que dice el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Oiga, los alcaldes provinciales tienen que reunirse 3 veces al año a toda la ciudadanía para informarle lo que están haciendo en seguridad ciudadana. Y los distritales trimestralmente, va a decir 2 veces al año. La inseguridad es el segundo problema que más preocupa a los peruanos. Corresponde a los nuevos congresistas como parte del Estado a contribuir en fiscalizar y emitir el marco legislativo que contribuye a fortalecer la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.
Como indicamos anteriormente, durante este bloque iremos con preguntas que los ciudadanos formularon para los candidatos para finalmente entrar al debate. Vamos con la primera pregunta para la candidata Miyashiro. Escuchemos con atención. Soy Roxana Figueroa Fernandini. ¿Cómo podría el Congreso respaldar el trabajo de la Policía Nacional? ¿Se necesitaría más efectivos, patrulleros o equipos? Bien, como grupo y bancada del Partido Popular Cristiano, proponemos que el servicio militar obligatorio regrese para que sea un requisito para los policías. Necesitamos recuperar la disciplina para que tener policías más disciplinados y también más involucrados con nuestro país y sobre todo con la preocupación que es la más importante de nuestra sociedad, que es la inseguridad. Ahora vayamos con una nueva interrogante que deberá ser resuelta por la candidata Omonte. Mi nombre es Belisa Vázquez Calero. ¿Por qué hay tanta delincuencia en nuestro país? ¿Qué modificaciones necesita el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana? Gracias, Melissa, por tu pregunta. Para todos los peruanos, para ustedes televidentes, les queda muy claro que la suma entre delincuencia e inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema del Perú. El problema es sumamente grande, por tanto, hay que también enfrentarlo de una manera integrada, articulada. Sumar esfuerzos no solamente de nuestra policía, de los municipios a través del serenajo, el equipamiento de nuestras comisarías, las cámaras de seguridad, la cantidad de patrulleros. Nosotros estamos proponiendo, dentro de las propuestas legislativas vinculadas al tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, la creación de la primera escuela para nuestros serenos. Es fundamental capacitarlos. Pero también hay que evaluar un tema de presupuesto. ¿Cómo sumamos el presupuesto tanto para el Ministerio del Interior, pero también para nuestros municipios a través del Fondo Común, a través de obras por impuestos? Es una temática que seguro vamos a tener oportunidad de explicarlos brevemente. Muy bien, candidato Velarde, es su turno de responder a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Fernández. La pregunta ¿es posible que los criminales tengan penas más severas? ¿Por qué las leyes no nos protegen? Hola, Moisés. Tú, como muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, reclaman lo mismo. No es que la ley no te proteja, sino que el sistema de seguridad ciudadana y el Código Penal no andan de la mano. La política de seguridad es declarativa. Los ciudadanos no la sentimos. Debemos pasar a una política de seguridad inclusiva, lo que significa que el presupuesto que el Ministerio de Economía prepara y las modificaciones legislativas que debe hacer el Congreso al Código Penal y el empoderamiento que requiere el alcalde de cada distrito haga funcionar lo que ya existe como ley. Hay unos consejos donde se reúne el alcalde y las autoridades administrativas para que funcionen estas normas. ¿Hay que cambiar la ley? Sí, pero hay que hacer que funcionen los sistemas. Luego de las preguntas es turno del debate. Para el éxito de su desarrollo solicitamos a los candidatos seguir las reglas que veremos a continuación. Reglas para el debate. Conoce a tu candidato. 1. Compartir ideas y propuestas acorde a las competencias parlamentarias. 2. Argumentar con claridad, objetividad y credibilidad. 3. Respetar la intervención de los participantes, evitando ataques de cualquier tipo. 4. Cumplir con los tiempos asignados por la moderadora. Recuerden que un debate es una gran oportunidad para conectar con los electores. Muy bien, este debate va a ser empezado por la candidata Miyashiro. Ella tiene 1 minuto y 30 de exposición. Gracias. Muchas gracias. Nosotros como partido, como lo comentaba, queremos trabajar un eje importante que es la seguridad ciudadana. Muchos se preguntarán cómo.
Y es que es importante que sepas de que un candidato no puede presentar una propuesta de ley solo, tiene que estar respaldado por su grupo porque este tiempo en el Congreso es cortísimo. Son casi aproximadamente 13-15 meses que vamos a tener que trabajar y marcar un cambio en la historia. ¿Qué propone el PPC? PPC también propone poder incluir el servicio militar obligatorio para que sea un requisito para la Policía Nacional, para empresas que también brinden seguridad en las organizaciones y en nuestros barrios. También proponemos que podamos tener un mapa claro de crimen. Si bien es cierto que existe, tenemos que integrarlo con la tecnología, tener un Waze del delito, que pueda tener acceso a todos los ciudadanos, que el ciudadano sepa por dónde está caminando, porque nosotros tenemos que trabajar integrados. Basta ya de poder decir de que trabajamos solos. Si queremos verdaderos cambios, es importante que sepas que tenemos que trabajar integrados. Y no solamente tenemos que trabajar integrados con órganos tanto locales como municipios, gobiernos regionales, Congreso y Estado. También es importante que trabajemos integrados desde nosotros como familias, como ciudadanos. Por eso es importante que aprendas a conocer cuáles son las instancias por las cuales nosotros podemos luchar con el tema de seguridad. Es importante que nos empoderemos. Muy bien, a continuación la candidata Omonte tiene 30 segundos para réplica o pregunta. Quiero seguir comunicando aquello que había empezado con la respuesta de Melissa. Lamentablemente, en nuestro país, sobre la temática de inseguridad ciudadana y delincuencia, tenemos poca data, poca información. ¿Cómo se pueden tomar decisiones importantes si finalmente no tenemos esa data para tomar esas decisiones? Estuve leyendo con detenimiento un informe importante que saca IDL sobre la problemática de seguridad ciudadana y su informe anual. Mencionaba que uno de los puntos importantes era el de la creación de las escuelas de serenazgo. Han finalizado los 30 segundos de la candidata Omonte. Vamos con 30 nuevos segundos para la candidata Miyashiro. Totalmente de acuerdo en que uno de los principales pilares para luchar contra la inseguridad es el empoderamiento, el conocimiento y la preparación y la capacitación, no solo de nuestros serenos, sino de todos nosotros. Todos nosotros como ciudadanos debemos empoderarnos y saber cómo vamos a poder llevar a poder fiscalizar también a los líderes políticos. Los líderes políticos no solamente tienen que decirnos propuestas, sino tienen que saber escuchar al pueblo. Muy bien, vamos finalmente con la candidata Omonte. Continuando con el tema de los serenos, existe ya un manual del sereno municipal. Proponemos elevar este manual a rango de ley. Y es tan importante el tema del presupuesto para tratar una problemática tan importante y volvemos a la propuesta. Tenemos que lograr que los municipios estén capacitados para recurrir al Fondo Común, pero también a obras por impuestos, que son mecanismos que van a permitir tener recursos para apoyar a sus serenos. Muy bien, ahora tenemos 1 minuto y 30 de exposición para el candidato Alberto Velarde. Las réplicas serán con la candidata Miyashiro. En el Perú, en los últimos años, los ciudadanos hemos sentido que los políticos han hablado mucho de algunos temas. Uno de ellos es la seguridad ciudadana, o mejor dicho, la inseguridad que vivimos todos nosotros. Hemos visto que los índices de crecimiento, por ejemplo, de homicidios entre el año 2013 y el año 2017 han pasado a ser de 13.4 a 15.4. Y en cuanto a las denuncias que hemos tenido en el mismo periodo, también han crecido en casi el 20%. Esto significa que lo que se ha hecho hasta la fecha ha servido poco, porque ha aumentado el nivel de peligro en nuestras calles. Hemos generado mayores presupuestos y hemos generado normas legales que no se cumplen. En consecuencia, hay dos graves problemas. Uno, que le corresponde al ciudadano. El ciudadano no elige bien a sus congresistas, el ciudadano no elige bien a sus alcaldes. Pero por el otro lado también tenemos un grave problema con las autoridades del Poder Ejecutivo. No se designan al personal apropiado porque se politiza mucho. Cambiamos los ministros del Interior, los prefectos, los subprefectos, en unos niveles de rotación que son muy altos. No hay compromiso real con la seguridad de las personas. Nos comprometemos nosotros a que desde el Congreso tengamos un compromiso eficiente en estas promesas. Turno de las réplicas o preguntas de la candidata Miyashiro. Bien,
También quiero acotar de que es importante de que sepas que como profesora universitaria que tengo ya experiencia más de 5 años, puedo decirte que una de las formas en donde también podemos luchar contra la inseguridad ciudadana es con herramientas de prevención. Todos hablamos de lo que estamos pasando hoy en día, pero sabemos que quizás 3 de cada 5 personas son posibles personas que no van a tener los recursos necesarios para poder estudiar, para poder tener y salir adelante. Entonces necesitamos trabajar en la prevención, necesitamos trabajar en el empoderamiento. Muy bien, candidato Velarde, su respuesta. Comparto la opinión en que hay que hacer prevención. La prevención tiene que nacer, primero, en los temas educativos. Segundo, en reducir la problemática de la ciudad, como por ejemplo el mal transporte público que expone muchas horas a los peatones a que cuando suben a los vehículos del transporte público están expuestos al peligro. Tercero, la necesidad de que los alcaldes hagan trabajos más cercanos a los comisarios y finalmente que el ciudadano entienda que la seguridad es una tarea familiar. Vamos con los 30 segundos finales de la candidata Miyashiro. Bien, completamente de acuerdo. Pero recuerden también ustedes de que es importante que tengamos esa iniciativa por querer conocer a los candidatos, por querer conocer cuál es la realidad, lo que está pasando con nuestro país y por qué estamos en este momento. Recuerda que este 26 de enero tenemos la oportunidad de cambiar la historia, tenemos la oportunidad de escribir juntos una nueva historia. Estamos puertas al Bicentenario y tenemos que despertar. Es momento de estar juntos y unidos para buscar un consenso. Muy bien, es momento de la candidata Carmen Omonte. Ella también tendrá 1 minuto y 30 de exposición con posibilidades de réplicas de la candidata Miyashiro. Comentábamos que la problemática de inseguridad ciudadana tiene que enfrentarse multisectorialmente. El apoyo a los serenazgos es fundamental. Tenemos que también fortalecer y empoderar a nuestras juntas vecinales, en el caso de Lima, de las ciudades, pero también en el caso de la inseguridad rural, a todos aquellos que trabajan a través de las juntas de ronderos. Tenemos que también fortalecer y empoderar y devolverle la dignidad a nuestra Policía Nacional. Por ejemplo, nuestra policía hasta hoy está esperando un bono del 2%, cuyo presupuesto fue aprobado hace ya varios años, pero hasta ahora no lo tienen. Están esperando nuestros policías en retiro que el TC por fin dé apertura a la equivalencia. Tenemos a una policía que ha aportado durante años a la FOBIPOL, por ejemplo, que era su fondo de vivienda, y hasta ahora no ha recibido lo que correspondía en ese espacio que es el de generarles una vivienda digna. ¿Cómo podemos esperar y demandar acción en nuestra policía si no sabemos atenderlos en aquellas demandas justas que tienen? El tema presupuestal es importante. ¿Cómo equipamos a nuestras comisarías? ¿Cómo los dotamos de más patrulleros? ¿Cómo tenemos más cámaras de seguridad en nuestras calles? Por eso vuelvo al tema fundamental, que es que tenemos que proponer también salidas a nivel presupuestal. Y el Fondo Común es importante, pero también el mecanismo de obras por impuestos. Y en el caso del canon, en las zonas rurales. Muy bien. Candidata Miyashiro, llegó su posibilidad de réplica. Sí, me gustaría saber quizás dónde podemos encontrar estas propuestas del partido para poder saber que estamos trabajando con equipos que están coordinados y articulados. Es importante que podamos saber que cada propuesta de cada candidato está respaldada por tu grupo y por tu partido político. Las propuestas del PPC las pueden encontrar con cualquier candidato y también la pueden encontrar en nuestra página web y redes sociales. Me gustaría saber dónde podemos encontrar las propuestas del partido. Te felicito por plantear ese tema, que todas las propuestas de los candidatos estén solventadas y fortalecidas con las propuestas partidarias. En nuestro partido no solamente tenemos las propuestas claras en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema de salud, sino que también estamos constantemente recibiendo capacitación para que aquellos que pudieran ser elegidos congresistas también en su momento, como bancada, tengan propuestas integrales. Muy bien, tenemos los 30 segundos finales de la candidata Miyashiro. ¿Qué tal? Te invito pues a que puedas reflexionar sobre las propuestas de cada invitado y que te des cuenta que es importante la capacitación, que te des cuenta que es importante la capacitación no solo de nuestro policía, no solo de nuestros serenazgos, sino también de nosotros como ciudadanos, que sepamos cómo formar parte de una junta vecinal, que sepamos qué es el CODISEC, que sepamos qué están haciendo nuestras autoridades con el tema de seguridad. Recuerda que el conocimiento es lo único que nos va a poder liberar de este entrampamiento en el que nos encontramos.
Muy bien, gracias a los invitados por este primer debate. Siga en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático, educación. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán 1 minuto como máximo para responder preguntas para finalmente entrar al debate. Veamos una nota para entrar en contacto con la realidad educativa de nuestro país. Este año el Perú destinó 30.628 millones de soles de su presupuesto al sector educación, es decir, el 3.8% del Producto Bruto Interno. El promedio de inversión de los países de la región bordea el 5% de su PBI, que concuerda con el concepto de mayor inversión, mayor calidad educativa. Ojalá que este nuevo Parlamento, estoy segura que tienen la intención muchos de ellos, vean que la educación no es un camino de ganar popularidad. La educación no debe ser vista como un rédito político, sino debe ser vista realmente como un ciudadano, como un aporte a el crecimiento, la mejora de las condiciones de vida de la gente. El Foro Económico Mundial registra que el índice de competitividad del sistema educativo peruano se encuentra en la posición 127 de 138 economías a nivel mundial. En tanto, la prueba internacional PISA 2018 ubicó al Perú en el puesto 64 de 77 países, que a comparación de la prueba de 2015 subió 13 puntos en matemática, 7 en ciencias y 3 en lectura. Los resultados muestran un cambio, pero es necesario seguir mejorando. Y creo que eso sí es un llamado a los futuros parlamentarios, porque es un llamado de urgencia, la educación rural de nuestro país. En las pruebas también hemos visto las desigualdades y los resultados que hay en estas desigualdades en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué debemos hacer para poder realmente mejorar el servicio educativo para nuestras niñas, niños y jóvenes en las zonas rurales? Es un trabajo que tenemos que mirar y impulsar, pero ojalá, como lo digo, que sea de manera articulada, ¿no? Acá no queremos superhéroes, no queremos gente que se le ocurrió algo diferente y lo implemente, sino que ya en base a la realidad y a los avances que hemos tenido, poder seguir acompañando a través de leyes o a través de la fiscalización de los compromisos de los sectores, que esto se cumpla. Otra arista del sector educación nos lo da el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET, cuando en el año 2018 alertó sobre el mal estado de los colegios. Se informó que 27.400 de un total de 54.397 centros educativos deberían ser demolidos por su antigüedad y deterioro. Además, la Contraloría General de la República nos dice que el 42% de colegios públicos no cuenta con un adecuado inventario físico. A fin de reparar estos daños de manera progresiva, este año el Ministerio de Educación dispuso la inversión de 363 millones de soles, pero ese monto no sería suficiente para cerrar la inmensa brecha que nos agobia. Tenemos que incrementar el presupuesto y la brecha de infraestructura de 103.000 millones nos está gritando. Tal vez ya no todo tenga que ser cemento y fierro. Hoy día tenemos un elemento importantísimo, potentísimo, que es la tecnología digital. Estamos viviendo la 4ª revolución industrial. Podemos ya empezar a repensar los espacios educativos, que no tienen que ser aulas de cemento. El próximo Congreso tendrá un periodo corto para legislar. Pese a ello, las tareas pendientes en educación y otros sectores son desafiantes y requieren las mejores alternativas. Es el momento del rol de preguntas, esta vez formuladas desde las redes sociales. La primera pregunta será resuelta por la candidata Harumi Miyashiro.
Bien, considero que nuestro currículo nacional tiene los contenidos adecuados para poder llegar a mayor igualdad, para poder enseñarle a los niños, enseñarle a la sociedad que estamos trabajando porque la educación es lo único que nos va a permitir a nosotros poder tener mayores capacidades y herramientas para emitir un juicio, para poder saber dónde estamos, para poder saber cómo juzgar a nuestros líderes políticos. La educación tiene que estar involucrada con temas de articulación tanto con gobiernos regionales como gobiernos locales. Por ejemplo, yo cuando he salido a las calles y me dicen de que en la educación tiene que regresar la educación cívica, tiene que regresar la educación financiera o se tiene que implementar la educación financiera, quiero decirles a todas esas personas que me han hablado de estos temas acerca del currículo, ya junto con el equipo lo hemos revisado, el currículo tiene estos temas, pero no necesariamente en los colegios se implementan de acuerdo con indicadores eficientes. Necesitamos entonces que tengamos mayor participación como ciudadanos y también como gobiernos para que la educación no solamente sea una responsabilidad del Ministerio ni del Ejecutivo, sino sea una responsabilidad de todos. Candidata Carmen Omonte, ahora es su turno. Vamos con la pregunta. Es fundamental que la educación, sobre todo la educación pública, sea de igualdad de oportunidades para todos nuestros niños a nivel nacional. Creo que la evidencia de PISA, si bien nos muestra una pequeña mejora, no es el reflejo de lo que nosotros realmente vemos como madres, como padres a nivel nacional, de lo que está pasando sobre nuestros hijos. No es suficiente una evaluación anual en la que también pueden ingresar a algunos colegios privados que finalmente homogenizan un resultado que no es el adecuado. Tenemos que preocuparnos en las escuelas monodocentes, en las escuelas con profesores que todavía no están siendo capacitados adecuadamente, no tenemos presupuesto para capacitarlos. Ese es un tema fundamental y finalmente el Ministerio de Educación tiene que resolverlo. Gracias a la candidata Omonte. Candidato Alberto Velarde, la siguiente pregunta es para usted. La SUNEDU ha venido a representar una respuesta a un problema generado por el decreto legislativo 882, el invento de la educación de lucro. Ya teníamos una educación privada y una educación pública. Sin embargo, se ha generado la educación como un negocio donde todo se compra y todo se vende. Hay casi 30 universidades que están siendo cerradas en 2 años. Es evidente que tenemos todos una responsabilidad con los estudiantes que están allí matriculados, pero también tenemos una responsabilidad que perseguir y fiscalizar desde el Congreso para aquellos que fueron autores materiales de este engaño de dar una educación sin ninguna calidad a tantos jóvenes y que han generado tanto dolor en las familias que hoy día se reflejan en las marchas y las protestas que vemos a lo largo del país contra esta institución. Muy bien, gracias a todos los candidatos por responder las preguntas y respetar los tiempos. Es momento de entrar al segundo debate, esta vez sobre educación. Les rogamos tener en cuenta las reglas antes compartidas para que el elector sea el ganador de este segmento. Este debate lo empezará la candidata Omonte. Ya tiene 1 minuto y 30 para hablarnos, para exponer sobre educación. Para el año fiscal 2018, el presupuesto para el sector de educación se incrementó en un 11% y fue asignado un presupuesto de alrededor de 30.000 millones de soles. Pero este presupuesto se ha ejecutado aproximadamente el 76% a la fecha, teniendo tanto por hacer. Comentaba en un inicio el reto de la capacitación de nuestros docentes, de su especialización. El Estado todavía no está cumpliendo con generar presupuestos directos para esta capacitación que es fundamental. La problemática de educación abarca la capacitación de docentes, la infraestructura de los colegios, la temática de la currícula, la innovación, la digitalización de las escuelas. Por supuesto también la evaluación constante, su licenciamiento y su acreditación en todos los niveles educativos.
Tenemos que fortalecer el CINEACE, sobre todo en la etapa de evaluación de los colegios primarios y secundarios. También tenemos que tener una responsabilidad fundamental como peruanos sobre nuestra infraestructura educativa. Solo cuando se cae un colegio, y lo vemos a través de la televisión, nosotros nos escandalizamos. Cuando va a iniciar abril y vemos el nivel de infraestructura que tenemos en nuestros colegios a nivel nacional, sufrimos. Pero este es un tema que se puede prevenir. Tenemos que aumentar el presupuesto de nuestro Ministerio de Educación, pero también ejecutar el presupuesto con el que se cuenta. El candidato Velarde dispone de 30 segundos para hacer preguntas o rebatir a la candidata Omonte. La doctora Omonte ha sido congresista durante 5 años. Yo le quiero preguntar desde su experiencia en la gestión parlamentaria, ¿cómo contribuyó para evitar que llegáramos a la situación tan conflictiva como vive la educación pública hoy? Y además, ¿cómo participó en los temas presupuestales para favorecer que se llegara a la meta del 3% del Acuerdo Nacional para la Educación? Permanentemente. Fui miembro de la Comisión de Educación, pero también desde mi representación, desde la función de representación, he recorrido la mayor parte de las ciudades, de las comunidades más alejadas de nuestro país, y creo que puedo decir con autoridad, por haber recorrido nuestro país, de la carencia que tenemos no solamente de profesores, de capacidad en nuestras infraestructuras. Y siempre hemos insistido, hemos tocado las puertas del Ministerio de Educación para que atienda a los alcaldes, a los presidentes regionales, a las comunidades que venían desde sus regiones para ser escuchados. Muy bien. El candidato Velarde tiene 30 segundos más. La doctora Omonte también fue ministra. Quiero preguntarle, ¿cómo es posible que durante la participación de sus actividades políticas haya percibido que el gobierno en el cual fue parte no haya cumplido con las metas que se pactaron en el Acuerdo Nacional y en el Proyecto Educativo Nacional que nos traía los grandes cambios para el año 2021 que celebramos el Bicentenario de la República? Necesitamos saber la verdad. Muy bien, le solicitamos a la candidata Omonte que pueda responder más adelante a esta pregunta, puesto que su tiempo ha terminado y es ahora el momento de la candidata Miyashiro. Ya tiene 1 minuto y 30 de exposición. Bien, como te habrás escuchado, es importante el presupuesto, pero no es solo lo más importante. Podemos tener presupuesto para educación, el Estado lo ha brindado, pero ¿es necesario? ¿Es solo lo más importante? Tenemos que luchar contra la corrupción. El presupuesto se destina, pero no necesariamente hay personas correctas que puedan fiscalizar que verdaderamente ese presupuesto se está ejecutando. Te invito a que conozcas mi página web. Voy a ser una candidata que voy a hablar de mis cuentas claras. Recuerda cómo se puede luchar contra la corrupción. Conoce a las personas, conoce cómo están financiando sus campañas, porque ser coherente también ayuda a que en el Congreso tengamos parlamentarios coherentes que van a luchar por los intereses de la sociedad. No hay tiempo para hacer grandes promesas en educación. Como te comentaba, el currículo tiene muchos contenidos valiosos, pero que no se ejecutan. Es necesario articular, es necesario trabajar en equipo, trabajar con las municipalidades, trabajar con los gobiernos regionales en arte, cultura, deporte. Necesitamos salir a las calles y decirle a las personas que necesitamos que se involucren con la educación. Necesitamos que los parlamentarios también salgan a buscar en el colegio cómo poder capacitar. Yo soy licenciada en comunicación, tengo una maestría en relaciones públicas, estoy estudiando un doctorado en relaciones públicas y también mi deber como líder es poder tocar la puerta de colegios y saber cómo podemos ayudarlos con recursos que a veces no son necesarios o no tienen o no se dan abasto. Muy bien, ahora la candidata Carmen Omonte tiene 30 segundos a su disposición. Quería contestar al candidato Velarde sobre el tema que quedó pendiente. Como ministra, ejecuté el 95% de mi presupuesto. También tuvimos campañas sobre el tema que nos correspondía, constantes con todos los colegios de primaria y secundaria para enfrentar, por ejemplo, una temática tan dura que es el de la violencia contra las mujeres. Muy bien, tenemos 30 segundos más de la candidata Miyashiro.
Bien, estoy completamente de acuerdo que es importante ejecutar los presupuestos, pero no solamente ejecutarlos, sino también saber cuáles son los indicadores de eficiencia en tiempos, en cuánto tiempo se pudieron ejecutar estos presupuestos y cuál fue el impacto, costo-beneficio. Señores, para hacer un proyecto de ley es importante que cada parlamentario evalúe, no solamente con su bancada y con su partido político, cuál es el problema que está solucionando, sino también cuál es el costo-beneficio que le trae el Estado. Por eso es importante que nos empoderemos. Muy bien, vamos con 30 segundos más para la candidata Omonte. Escuchamos al inicio que la brecha en infraestructura educativa es alrededor de 100.000 millones. Si solo nos enfocamos, por ejemplo, en eliminar las consultorías que tiene ahora el Estado, en las que se gastan alrededor de 2.000 millones anuales, yo creo que podríamos ir enfrentando la solución a esta brecha educativa. Hay que priorizar, y esa es nuestra tarea y nuestra labor de fiscalización también dentro del Congreso de la República. Muy bien, es el turno del candidato Alberto Velarde. Él, al igual que las candidatas, tendrá 1 minuto y 30 de exposición sobre educación. Cuando concluyó el siglo anterior, el Perú salió de un periodo al que el presidente Paniagua llamó la cleptocracia. Tuvimos un gobierno de transición y se hizo la encuesta nacional por la educación, instrumento básico para formular el proyecto educativo nacional. La idea del proyecto educativo nacional era medir todo lo que podíamos hacer y crecer hasta el año 2021. Todos los partidos políticos, las principales instituciones educativas, los empresarios, las iglesias, al igual que en el Acuerdo Nacional, se reunieron para formular este proyecto que ha sido presentado muchas veces en sociedad como ahora lo tengo. Esto nos permitía tener un plan maestro para dirigir los recursos presupuestales, las actividades de gestión de los ministros y la permanencia en el tiempo de la búsqueda de la calidad educativa para que de manera igualitaria, o por lo menos en una mejor proporción, nuestros niños, sobre todo los del ámbito de la educación pública, tuvieran igualdad de oportunidades. Lo que han mostrado estos últimos 10 años de gobierno es que hemos perdido el tiempo en los acuerdos y no hemos cumplido con las metas. Seguimos teniendo una educación muy pobre en calidad, como lo demuestra la prueba PISA. Muy bien, la candidata Omonte tiene 30 segundos para responder a esta exposición. Puede hacerlo con algún comentario o pregunta. Espero que nuestro candidato pueda tener el soporte de su bancada, que pueda hacer un proyecto de todo el partido para que finalmente juntos puedan atender una temática tan importante como es el de la educación y no se queden en iniciativas individuales que finalmente nos dejan en la nada en un tema tan importante. Acción Popular tiene 63 años, 2 gobiernos, el presidente Belaúnde, 1 el presidente Paniagua. El último gobierno del presidente Belaúnde fue el que mayor infraestructura educativa tuvo y además generó las capacidades que hoy el país muestra. El partido es sólido, permanente en el tiempo y trabajará sobre los temas de educación y sus reformas de manera coherente, como siempre le hemos mostrado ante la opinión pública. Muy bien, vamos con los 30 segundos finales de la candidata Omonte. Bien, quiero que entiendan los electores que para Alianza por el Progreso el tema educativo es fundamental. Fue una de las bases para la creación de un partido a nivel nacional, que hoy cuentan con más de 2.000 autoridades a nivel nacional electas. Eso nos da la fortaleza de considerar que aquello que consideremos prioritario lo vamos a implementar. Tenemos 4 gobiernos regionales, por tanto, los presupuestos y las prioridades que se tomen desde nuestra bancada, si tenemos la oportunidad de tener el espacio en el legislativo, pues lo vamos a poder trabajar también con nuestros gobernadores regionales. Muy bien, más preguntas y el último debate en solo algunos segundos. No olvide que usted, elector, puede mandarnos sus comentarios al correo conocetucandidato@jne.gov.pe. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en el último bloque y listos para darle la bienvenida a nuestra periodista invitada, Ana Bendezú, de la agencia de noticias Andina. La señorita Bendezú podrá realizar una pregunta libre a cada candidato y escoger la temática para el debate final. Bienvenida y escuchamos su primera pregunta a quien usted guste dirigirla.
Hola Mirta, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y nuestra primera pregunta es para la candidata Miyashiro. ¿Está de acuerdo con la reforma política planteada por el Ejecutivo? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Como grupo y como bancada, como partido político, sabemos que este es el momento para poder sentar las bases para que el próximo Parlamento dé mejores herramientas a los ciudadanos para que puedan ser mejores representados. Por eso que como partido político estamos proponiendo seguir luchando contra la muerte política. Estamos proponiendo de que todo funcionario, no solamente parlamentario, no solamente ministro, sino todo funcionario que esté dentro de la gestión pública, que esté vinculados con actos de corrupción, no pueda postular nunca más. Y también hablamos de la inmunidad parlamentaria. Es importante y necesaria, pero no necesariamente el Congreso tiene que ser el que va a fiscalizar eso. Por eso que proponemos que sea el Tribunal Constitucional el que se encargue de levantar la inmunidad parlamentaria. Y finalmente, apostamos por la formación, apostamos por la educación. Por eso que pedimos que a partir de ahora también candidatos del Congreso tengan que participar de la escuela parlamentaria que tiene el Congreso, que debería ser necesario para todos los candidatos. Muchísimas gracias, candidata Miyashiro. Y mi siguiente pregunta es para la candidata Omonte. ¿Está de acuerdo entonces con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los congresistas? Totalmente. Totalmente. He apoyado desde un inicio las propuestas de esta comisión de alto nivel para las reformas políticas. Y a diferencia de nuestra candidata Miyashiro, considero que la inmunidad parlamentaria debe ser evaluada por nuestra Corte Suprema. Creo que los congresistas y otros altos funcionarios que tendrán que evaluarse en un momento la pertinencia también de enfrentar el tema de la inmunidad, tenemos que ser ciudadanos comunes, con los mismos deberes y derechos de todos los ciudadanos. Este Congreso disuelto se enfrentó en el tema de la inmunidad con la opinión de la ciudadanía. Muchísimas gracias, candidata Omonte. Y ahora para el candidato Velarde. ¿Está de acuerdo con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura, la nueva Junta Nacional de Justicia, debe elegir ciudadanos y expertos en temas de derecho de un alto nivel ético. Hemos visto en estos días que la justicia se ha convertido en una pelota de ping-pong, donde los más fuertes y los más famosos y los más ricos tienen privilegios sobre todos los demás. Los demás ciudadanos tenemos una justicia atrofiada, donde ya la justicia no es ciega, sino es tuerta. Mira con un ojo para favorecer a quienes desean. En consecuencia, el país requiere un nivel de calidad en las fiscales, en los jueces y en las cortes. Lo que hemos visto del Tribunal Constitucional es también parte del mismo problema. Debemos ir en este Congreso a elegir a tribunos que tengan las calidades suficientes para que respeten los fallos de la Corte Suprema. De lo contrario, tendremos un caos judicial. Muy bien, gracias a la periodista Ana Benduzú por sus preguntas. Enseguida escuchamos el tema que ha escogido para el último debate. Gracias, Mirta. Y el tema para este último debate es la lucha contra la corrupción. Muy bien, para hablar sobre lucha anticorrupción empezaremos con el candidato Velarde. Él tendrá 1 minuto y 30 de exposición y será la candidata Miyashiro quien podrá hacer las réplicas. El año 2017 publiqué un artículo en un periódico nacional, al cual titulé Paniagua, la transición traicionada. Y me refería fundamentalmente al análisis de la situación desde el fin del gobierno de transición hasta el momento que este artículo se publique en el Diario La República. En él señalé cómo el presidente Paniagua nos decía en el mitin del año 2006 de su candidatura presidencial que la verdadera lucha contra la corrupción la hacen los hombres probos, los buenos ciudadanos. Y si queremos reformar la justicia, tenemos que encontrar hombres que hayan hecho del derecho una forma de vida, no aquellos que compren y venden sentencias. Hemos pasado por la experiencia de estos últimos años de ver que la élite política, la élite empresarial, los principales funcionarios públicos, parte de nuestros generales a cargo de la administración de los recursos de la defensa, terminan siendo juzgados por actos de corrupción. Este flagelo
que vivimos ahora, tenemos que cambiarlo. Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que el 2021 tengamos un discurso del Bicentenario donde rompamos este vicio republicano e instituyamos una nueva ética pública. Desde el Congreso lo haremos. Muy bien, la candidata Miyashiro tiene 30 segundos para réplica o pregunta. Bien, totalmente de acuerdo con el candidato de Acción Popular, porque es importante que nosotros nos podamos empoderar como ciudadanos. La lucha contra la corrupción no solo está en el Congreso, está en todos lados, está en nuestros colegios, está en nuestras universidades, en las empresas, está en los municipios, está en toda la sociedad. Esta lucha necesitamos plantearla y jugárnosla juntos. Necesitamos luchar juntos contra la corrupción y la única forma es hacerlo con personas buenas. Basta ya del típico político que nos miente. Basta. Candidato Velarde, 30 segundos para su respuesta. Los jóvenes que hoy intentan llegar al Congreso y a tener funciones públicas relevantes tienen que mirar que en el pasado también hubieron presidentes honestos, honrados y trabajadores como el presidente Belaunde y el presidente Paniagua. Para cambiar nuestra historia, tenemos que hacer que el sistema de partidos políticos funcione, para que los hombres y mujeres buenas puedan ir como buenos ciudadanos al Congreso de la República y a dirigir los destinos de los municipios, los ministerios y toda la sociedad en general. Muy bien, 30 segundos para que la candidata Miyashiro concluya. Y es que estamos de acuerdo y estamos conectados. Por eso que estoy en el partido, en el único partido que está respetando la paridad y alternancia. Esa paridad que es hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Por favor, capacítate, infórmate. Algunos dicen, le estamos dando lugar a la mujer, pero después de los 5 puestos, en el medio. Por favor, respeta que en el Congreso necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos gente nueva, necesitamos rostros nuevos. Conócenos. Estamos acá. Muy bien, ahora la candidata Carmen Omonte tendrá 1 minuto y 30 para argumentar sobre lucha contra la corrupción. Se considera que se pierde anualmente alrededor de 17.000 millones por corrupción. Imagínense todo lo que podríamos hacer con nuestros recursos. Luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar por la educación, por la salud mental que no tiene suficientes recursos hasta el momento. Luchar contra la corrupción es tarea de todos. Tenemos que empezar, por supuesto, aquellos que tenemos poder en algún momento. El tema de la inmunidad es fundamental. Ese es el mejor paso que se puede dar en este Congreso, que va a significar el retomar nuevamente el respeto por parte de la ciudadanía a una institución tan importante para nuestra democracia. Pero también es tarea de todos. ¿Cómo devolver ese peso de educación ciudadana en nuestras escuelas, desde primaria, secundaria, nuestra universidad? ¿Qué responsabilidad asumimos la policía? Aquellos malos policías que coimean, o aquellos ciudadanos que cruzan una luz roja, aquellos que echan basura en las calles. Es tarea de todos enfrentarnos contra la corrupción, no solamente a través de las leyes, sino a través de nuestra vida cotidiana. El ejemplo que damos los padres y las madres a nuestros niños, el rol que cumplen los medios de comunicación. Enfrentarnos contra la corrupción va a requerir el esfuerzo de todos los peruanos y que esos recursos que se están perdiendo en la corrupción puedan ser empleados en aquello que realmente importa a nuestro país. Muy bien, el candidato Velarde tiene 30 segundos para responder o hacer alguna consulta. Le pregunto a la doctora Omonte, que ha sido ministra del perseguido judicialmente expresidente Humala, y aquí también ha sido congresista del partido del perseguido judicialmente expresidente Toledo, ¿cómo haríamos para evitar que se repitan los errores, que las personas como ella, de alta calidad cívica, terminen formando parte de estos círculos de poder que ellos han representado? Para nuestra vergüenza nacional, todos los últimos presidentes electos desde hace más de 3 décadas están siendo juzgados, han sido procesados, están en cárcel o están en prisiones preventivas ya en manos del sistema de justicia. Nosotros, como ciudadanos, en mi caso como militante, como dirigente de un partido político, confiamos en determinados líderes. No podemos asumir la responsabilidad y los pecados de otros, pero sí tener desde ahora la capacidad de elegir mejor, y esa también es responsabilidad del elector.
Muy bien, 30 segundos para que el candidato Velarde concluya. Comparto que hay una enorme responsabilidad de los ciudadanos en la elección de los candidatos presidenciales o al Congreso, pero también les pido a los ciudadanos que miren las historias de los candidatos, escarben en las historias de los partidos y vean cuáles son los servicios públicos que le han prestado en estos temas de la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción no se trata de proclamarla, sino de vivir en relación a ella, pertenecer a grupos que siempre trabajen en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, candidato. Es el turno ahora de la candidata Miyashiro para exponer sobre lucha anticorrupción, al igual que los candidatos. Ella tendrá 1 minuto y 30 segundos. Bien, la lucha anticorrupción, como te comenté hace un momento, no solamente se lucha desde el Congreso, se lucha desde el ciudadano, pero también desde los ciudadanos buenos y con experiencia. Te cuento rápidamente que fui presidenta de una asociación peruana a nivel nacional de estudiantes universitarios de comunicación social que tenía problemas de corrupción, que tenía problemas de funcionalidad, que tenía problemas de índices de eficiencia. Y sí lo logramos cambiar, logramos revertir, logramos duplicar los asociados, logramos hacer que los estudiantes universitarios participen de la política. Hace más de 5 años vengo trabajando en Barranco con Decisión Ciudadana y venimos empoderando a los ciudadanos porque creemos en el empoderamiento del ciudadano. Creemos que la corrupción solamente se lucha con los buenos, no con los malos. Basta ya de decir que la política es para corruptos. Necesitamos tener un espacio en donde los buenos también digamos, acá estoy, y que tengo herramientas para poder saber que tengo que fiscalizar, que tengo que trabajar en equipo, que tengo que representar. Y representar es saber escuchar. Representar es decirte, no tengo una propuesta individual, yo tengo una propuesta de grupo, tengo una propuesta del equipo del PPC. Tengo 4 pilares que defender y que defenderemos, así sea 1, 2, 3, 4, 5, los que estén en el Congreso. Por eso te invito a que conozcas las propuestas y las historias de cada candidato. Recuerda, somos el único partido que está yendo con paridad y alternancia. El único partido que está yendo hombre-mujer, hombre-mujer. Que no nos mientan más. Somos el equipo que juega limpio y estamos acá. Muy bien, candidato Velarde, tiene 30 segundos para hacerle alguna consulta o hacer algún comentario a la candidata Miyashiro. Le quiero preguntar a nuestra líder joven del PPC, ¿cómo se siente, cómo se ha vivido que nuestra lideresa de mi generación, que era Lourdes Flores, se haya encontrado entrampada en esta malla de complejada de Odebrecht, de árbitros, de dineros que llegan a la política sin declaraciones claras y se entregan en efectivo? Muy bien, 30 segundos para que la candidata Miyashiro responda. Bien, en la coherencia que te digo de ser coherente en lo que decimos y lo que hacemos, por eso el PPC está apostando por rostros nuevos, está apostando por ir al Congreso porque este es el momento para sentar las bases, este es el momento para no pelear, este es el momento para consensuar, este es el momento para conversar entre otros grupos y decir el Perú primero. Es el momento de decir el Bicentenario está en tus manos, está en nuestras manos, tenemos que despertar, es el momento de trabajar juntos y de no discutir. Muy bien, candidato Velarde, 30 segundos para su conclusión. El Perú requiere en esta hora de buenos ciudadanos en el Congreso, de partidos con historia, con tradición democrática y con capacidad de conducción política. La corrupción es la cara fea de la incapacidad de la dirección política. Vivimos amenazados. Un presidente de la República que ha presentado su solicitud para salir del gobierno, una vicepresidenta de la República que ha presentado su renuncia y un presidente del Congreso, de un Congreso que ha sido disuelto. Eso no puede seguir ocurriendo, eso es corrupción. Muy bien. Con esta intervención concluimos el debate y agradecemos la participación de la periodista invitada Ana Bendezú de la agencia Noticias Andina. Gracias a su intervención hemos podido conocer más cerca a los candidatos, quienes también han expresado su compromiso con los electores, dada su presencia en este espacio. A continuación los dejamos con los candidatos, quienes tendrán un minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Adelante.
Bien, recuerda, soy Harumi Miyashiro, soy profesora universitaria, quiero que te involucres con la política, quiero que sepas que estoy en el equipo correcto, que vamos a defender 4 pilares y vamos a ser coherentes. No van a haber más propuestas, pero la propuesta que siempre tiene que permanecer, sea el resultado que sea, es el conocimiento, es el aprender a involucrarnos y a saber poder elevar nuestra voz en los canales adecuados. Tengo 32 años y soy el número 32. Te invito a que por favor formes parte del equipo correcto, del equipo que juega limpio, de un equipo que está apostando por rostros nuevos, de un espacio donde nosotros podamos conversar, llegar a consensos y transmitir más conocimiento, con más conocimiento. Te invito a que visites mis redes sociales, estoy en Instagram, verás mis historias, soy tan humana que tú. Soy tan igual que tú, vivo los mismos problemas de transporte, vivo los mismos problemas de inseguridad, pero solo juntos vamos a poder hacerlo. Búscame en mis redes. Hoy ustedes tienen el poder de elegir. Ese 26 de enero, ustedes pueden marcar la diferencia entre elegir correctamente o no. Yo pido que confíen en mí, más allá de lo que voy a hacer por lo que ya hice. Como ministra de la Mujer, pude hacer con los recursos con que contaba grandes cambios dentro del ministerio. Creé, por ejemplo, la primera dirección de empoderamiento y desarrollo económico para las mujeres, para buscar que las mujeres tengan autonomía económica. También creé el primer consultorio especializado en medicina legal para niños, que no existía antes. Y fue muy difícil, fueron meses de trabajo porque había que coordinar con el Ministerio Público. Por eso soy testigo de que uno tiene que articular y tiene la capacidad, si tiene la capacidad de liderazgo, de sumar esfuerzos. Hice cambios cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Trabajé con eficiencia y con honestidad. Y ahora voy a ir comunicando paulatinamente a través de las redes mis propuestas legislativas y espero que me las sigan. Soy Carmen Omonte y estoy postulando con el número 2 para Alianza por el Progreso. Pertenezco a un partido que tiene 63 años, que ha tenido líderes que le han dado al país soluciones y estabilidad política, que hoy es lo que más necesitamos. Estabilidad política para tener desarrollo económico e inclusión social. Sin eso no habrá inversiones y no habrá empleo. Por esa razón, creemos que le vamos a dar al país un grupo parlamentario sólido, eficiente, capaz de darle conducción política y llegar al inicio del Bicentenario con un discurso progresista, desarrollista y de búsqueda de la justicia social. Busquen en las páginas de Acción Popular, en cualquier parte del país, a cualquiera de los 36 candidatos que están en la lista por Lima. Vean quiénes más se acercan, quiénes tienen las propuestas y la historia que ustedes quieren. Cualquiera de ellos hará un buen papel. Soy Luis Alberto Velarde, el número 12 de Acción Popular. Fueron parte de Conoce a tu candidato, Harumi Miyashiro Goizueta del Partido Popular Cristiano, y esos son los candidatos y candidatas que la acompañan. Nos acompañó también Carmen Omonte Durán de Alianza para el Progreso y los candidatos y candidatas que la acompañan son los siguientes. Finalmente agradecemos la presencia de Alberto Velarde Yáñez de Acción Popular. Quienes lo acompañan son los siguientes candidatos y candidatas.
Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información sobre los candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020, puede visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso, responsabilidad y amor por el Perú. Nos encontramos en una próxima edición de Conoce tu Candidato, siempre en JNTV y también en la retransmisión en la agencia de noticias Andina y en nuestros canales aliados de provincias. Chao.